Continuamos en Ocupado Noticias, edición mediodía. Y en la última semana se han incrementado situaciones preocupantes respecto al intenso calor. Se sofocan temperaturas, estamos expuestos aquí en Trujillo, en la región norte del país en general, a altas temperaturas. Expertos han anunciado que vamos a llegar sobre todo hasta pasar los 30 grados centígrados en temperatura por esta situación del verano, por esta estación propia que es el verano. Para conversar sobre esto y sobre todo un tema que es de preocupación porque es la salud, que hay que cuidar en estas épocas. ¿Han escuchado hablar ustedes del golpe de calor? ¿A qué entendemos por un golpe de calor? Vamos a hablar con la enfermera, docente de la Universidad Privada Antenor Dorrego, Maura Muñoz Alba, para que nos ilustre, nos informe sobre todo qué recomendaciones debemos de seguir en casa con los niños y los adultos mayores, que son los más vulnerables en estas situaciones de golpes de calor. Bienvenida, enfermera Maura Muñoz a Ocupado Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes también. Bueno, un golpe de calor viene a ser un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente ocasionado por la exposición prolongada a temperaturas muy altas o también por hacer un ejercicio físico alto también dentro de estos límites de temperatura, ¿no? Y lo que se recomienda, profesor, en estas épocas de intenso calor, obviamente es una mejor y mayor hidratación. Sí, la mejor medida preventiva es no exponerse a los rayos solares en horas donde los efectos son intensos, que también se relaciona con el cáncer de piel, pero también la hidratación es una muy buena medida preventiva y la recomendación es que se consuma agua, no sustancias azucaradas ni energizantes, agua, porque el organismo está compuesto con el 70% de agua y por lo tanto necesita del agua para poder regularse. Claro. Muchas veces las personas por desinformación o sencillamente por darse un gusto quieren aplacar esa sed, consumir una bebida gaseosa, y eso no es saludablemente recomendable. Sí, la bebida gaseosa, si bien es cierto a todos nos gusta, ¿no?, pero no hidrata como el agua. Entonces la recomendación es, en esta ola de calor, preferiblemente el agua, además que también nos va a permitir hidratarnos y no nos va a incrementar el peso que tanto nos afecta. Claro. Ahora, también al respecto del consumo del agua, profesora, hay también mitos, o explícanos usted científicamente, ¿se debe consumir el agua en qué condición? ¿Tibia, fría, helada? Hay personas que, por ejemplo, están practicando algún deporte, actividad física intensa, y lo que quieren es una bebida helada, o el agua helada, y a veces eso genera en una situación que hasta pueden perder la vida, ¿verdad? Sí, muchas veces cuando la persona está a una temperatura muy alta e ingiere el agua muy fría, generalmente puede ocasionarle problemas de salud. Lo recomendable es que el agua esté a la temperatura ambiente y tal vez un poco fría, pero no helada, ¿no? Porque eso puede ocasionar enfermedades y complicar más la situación de la persona expuesta a esta onda de calor. Claro. Ahora, también es importante la recomendación en cuanto a la vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta se debe utilizar en una estación de verano? En una estación de verano lo que recomiendas los libros es que se debe usar ropa holgada, que se debe usar ropa de colores claros, porque estos colores van a permitir no absorben como la ropa oscura los rayos solares en tanta intensidad. Se recomienda también de evitar exponerse, evitar salir a comprar, evitar salir a hacer actividades en los horarios que el sol es muy intenso, y de serlo así, porque hay oportunidades que uno tiene que hacer ciertas... Claro, que son inevitables. Que son inevitables para poder salir, entonces ahí es recomendable que use también un sombrero de ala ancha, que utilice el bloqueador también, que camine de preferencia por las zonas de sombra, de que si llevan el automóvil, que no deje a nadie en el automóvil, porque el automóvil calienta mucho más. Ni siquiera con las ventanas abiertas, es mejor que en el automóvil no se quede nadie. Es recomendable también
que las personas, si sienten que ese calor les sofoca mucho, descansar un momento, ponerse bajo una sombra y luego continuar con sus actividades. Claro. Sobre todo los niños, ¿no? En el niño hay que ponerle mucho interés. Son los que están más expuestos a estos golpes de calor. Claro, son los niños y los adultos mayores los que están más expuestos debido a que el niño tiene el sistema termorregulador aún inmaduro y de acuerdo a lo que le dé el adulto, que es el responsable del cuidado, este niño va a responder, ¿no? Y hay la costumbre de que al niño lo abrigan bien. O sea, la mamá va de polito, de tiritas, pero al niño, sobre todo a los recién nacidos y a los niños menores de 6 meses, lo llevan con gorrito, lo llevan con polito, con chaquetita, con colchita. Entonces, tampoco, al niño hay que vestirlo de acuerdo a la estación. Muy bien. Ahora, también están expuestos a estos golpes de calor los deportistas. Un deportista que está en un trabajo de repente de entrenamiento muy exigente también puede ser víctima de un golpe de calor. Sí, o sea, el golpe de calor se da por 2 formas, por la exposición prolongada a altas temperaturas o también por el esfuerzo físico que hace la persona en estas etapas también donde hay alta temperatura, ¿no? Igual la recomendación para los deportistas de que hagan los ejercicios en las horas que no son de calor tan intenso, que se hidrate lo suficiente y que use también las medidas de reposo. O sea, no puede esforzarse en forma tan intensa por largas jornadas. Muy bien. Finalmente, la alimentación, además de la hidratación, es muy importante. ¿Qué tipo de alimentos se sugieren consumir para evitar estos golpes de calor? Sí, la mejor medida para evitar el golpe de calor es las medidas preventivas. Y hay medidas preventivas en el domicilio y medidas preventivas en la calle, ¿no? Y uno de ellos es la alimentación. La alimentación tiene que estar basada en frutas frescas, tipo melón, tipo papaya, tipo naranja, ¿no? De preferencia. Y también el consumo de estas frutas, pero tomando las medidas higiénicas necesarias, ¿no? Sí, porque ahora se vende fruta en la calle y de repente sí. no están seguros que esa persona que vende la fruta la expende en medidas de saludables, sí, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, también los que venden las frutas y estos tipos de alimentos tienen que subsistir, ¿no? Pero siempre tomando las medidas necesarias de higiénicas y verificar, porque sí hay lugares que venden en algunos restaurantes y locales de expendio, toman las medidas, ¿no? Pero siempre verificar y la recomendación más en esta estación, sobre todo con los niños y los adultos, de preferencia, que consuman sus alimentos en casa, que va a ser la mejor recomendación posible. La mejor prevención. La mejor prevención, porque el golpe de calor es una enfermedad que allá al presentarse el golpe de calor generalmente trae secuelas grandes y es severo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, que nos podrían determinar que esta persona está expuesta o está ya siendo víctima de un golpe de calor? Ya, primero es la calentura, porque usted no le va a poder tomar temperatura en ese momento, ¿cierto? No todos los oyentes, ¿no?, que van a decir tiene tanto, pero si es que tuviera el termómetro, la temperatura está más de 40 grados centígrados. Correcto. La persona pierde la conciencia en la mayoría de veces, la persona presenta... ¿Se desmaya? ¿Se puede desmayar? Se desmaya, la persona se desorienta, no puede articular palabras, la persona tiene la piel seca, enrojecida. Entonces, la medida más adecuada es allí inmediatamente acudir a un establecimiento de salud, pero mientras acude al establecimiento de salud, se recomienda ponerlo bajo la sombra, aplicarle paños fríos de agua con lo que hubiera. ¿O una ducha fría? Una ducha fría, pero como si ya está con golpe de calor, esa persona no va a ser posible la ducha. De pronto paños con agua fría en el cuello, en las axilas, ¿no? Recomiendan incluso cubrirlo con una sábana fría mientras se lo lleva al establecimiento de salud, porque el golpe de calor trae como consecuencias daños neurológicos severos, ¿no? Muy bien. Entonces, acá lo que hay que trabajar insistentemente es la prevención. La prevención es lo mejor. Líquidos, tomando bastante líquidos, usando la ropa adecuada, no exponerse demasiado tiempo, consumir las frutas y usar el bloqueador también, que tiene doble efecto. Tanto evita el golpe de calor como también
va a permitir que no les dé el cáncer de piel. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos conversando con la enfermera Maura Muñoz Alba, docente de la Universidad Privada Antonio Borrego, sobre importantes recomendaciones para evitar un golpe de calor en estos días que estamos expuestos a altas temperaturas. Gracias, hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.